Bueno, sí. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Les ruego nos pongamos un momentito de pie, por favor. Padre Santo, oramos tu pueblo, Señor, agradecidos por tu presencia. Úsanos, Padre, de acuerdo solo a tu voluntad, Señor. No me permitas hablar de mí, no me interesa, Señor. Lo que yo anhelo es que seas tú, Señor, el que nos hable a todos. Que sea tu presencia la que sea glorificada y tu pueblo el que sea edificado, Señor. Que todo aquello que sea humano sea quitado y es más, sea estorbado y detenido por tu poder, pero que lo que sea tuyo fluya poderosamente, Padre. En el nombre de Jesús te suplico que pongas carbones encendidos en mis labios, Padre, y me des la oportunidad de hallar gracia ante tu santidad, poderoso Dios, y aún ante los presentes, Señor. Bendice a los que no pudieron venir y guárdalos en tus manos y derrama de tu poder y tu gloria en abundancia en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Siéntense, hermanos. Bueno, sí me oyen bien. Siento como que traigo. Bueno, gracias, Señor. Dios es grande, hermanos. Su diestra es poder. Hace algún tiempo vi un anuncio en el televisor de una persona que está sentado en un escritorio y de repente le está diciendo a un joven algo y se levanta, no sé qué guitarra, qué traiga, un instrumento traiga, pero resulta que esta persona cuando se para se voltea y la mitad tiene una personalidad y la mitad tiene otra personalidad, una persona de pelo largo y como un rockero. No sé si alguien llegó a ver ese anuncio. A mí me llamó la atención, hermanos, y yo decía, Señor, tenos misericordia a tu pueblo, no nos permita ser como esa persona. Aunque ese estaba anunciando algo, pero me llamó la atención, dije, no, nosotros tus hijos, 1, nuevas criaturas en Cristo, amén. 2, la segunda parte de versos 14, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Señor, ayúdanos para no ser doble, sino ser uno solo en ti. Vivir en santidad como nuevas criaturas tuyas. Y es bien importante, hermanos, porque ¿qué nos manda y demanda el Señor? La limpieza, la pureza de nuestra vida, la santidad, la obediencia a su palabra. Cuando vean que sea algo de nosotros, que digan, no, esto es de los hermanos, es más, échenlo para afuera, no lo reciban, pero si les habla el Señor a través de su palabra, recíbanla porque viene de parte de Dios. ¿Qué busca Dios? Que su pueblo esté limpio, que su pueblo esté puro, esté santo, sin mancha, sin arruga, y sobre todo, ¿cuál es la meta de la iglesia del Señor? La vida eterna, llegar a su presencia y gozarnos con Él por toda la eternidad. Y esa debe ser nuestra meta, pero para llegar a esa meta, ¿cómo hay que llegar? Limpios, puros, sin mancha y sin arruga. Y solamente eso lo puede lograr Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Tenemos un mes, hermanos, bastante complicado. Quiero retomar en este día. Dios tiene todo en sus manos, hermanos. Créanme que no me tocaba a mí compartir y yo tengo 2 por ahí, pero más avanzado ya, una al final y una después de la mitad. Pero bueno, Dios sabe todo. Un día, en días pasados, allá hasta la noche, terminé este estudio y al siguiente día me habla nuestro hermano que le tocaba hoy y hemos orado para que Dios le sane, le bendiga y lo guarde y esté con nosotros pronto, amén. Oye, Señor, pues tú sabes lo que haces, pero ayúdanos a ser espirituales y recibirlo en el Espíritu para tu honra y tu gloria. Y vamos a ver este tema, hermanos. Primero, es un punto
A lo mejor para muchos somos un poquito espantados o un mucho. Para algunos somos quizás muy religiosos, pero yo creo que nos conviene anunciar lo que el Señor quiere que anunciemos. Nos conviene hablar la verdad, porque si empezamos como que sí, como que no, no, como decía uno, no pasa nada. Mira, te tomabas 20, tómate 19. Si fumabas 2 cajetillas, quítale un cigarro cada semana. No es así, hermano. No es así. El que se limpia, límpiese más. Y el que se ensucia, ensúciese más. ¿Por qué? Porque el Señor quiere la iglesia santa. Santa igual a apartada del pecado, de lo malo. Y este asunto, hermanos, es un tema muy importante, muy interesante, que debemos de recibir el Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos tocado ya algún tiempo, hermanos, y bueno, pensaba que esta vez no iba a ser así, pero pues faltaba lo que Dios decidiese, ¿verdad? Y vamos, este mes es pura tradición. Y además idolatría. Y además mentira. Y además engaño. Por lo siguiente, vamos a empezar con la primera, la natividad, que es nacimiento, se introdujo con un disfraz cristiano supuestamente en nuestra cultura. ¿De dónde sacaron los paganos esta celebración? La Navidad tiene su origen en la antigua Babilonia de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod significa rebeldía. Fue hijo de Cus, nieto de Cam, hijo de Noé. Génesis 10:8 lo vemos, pero vámonos rápido a la Biblia porque son muchas citas y vamos a buscar lograrlo en el nombre de Jesús. Digo, para que nos demos cuenta de lo que está escrito, ¿verdad? Génesis capítulo 10, versículo 8, ¿lo tiene? 10:8 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi deber, hermanos, es compartir lo que está escrito. La decisión es personal, pero yo cumplo delante del Señor con su vida. ¿Lo tiene? Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Me voy a ir hasta los siguientes versículos para no regresarme después. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y vean en qué participó. Y fue el comienzo de su reino. Primero fue Babel, estuvo involucrado en la torre, Edeb, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cal, hermanos. Hasta ahí vamos, ya vemos quién era Nimrod. Regresamos, Primera de Crónicas 1:10, por favor. Y trae su Biblia, ¿verdad? 1:10, ¿lo tiene? Y aquí dice, Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra, dice la palabra de Dios. Pero ahí confirmamos sobre este varón. Fue el fundador del sistema babilónico. Nimrod construyó la torre de Babel, Nínive y otras ciudades. Ya lo vimos, Génesis 10, 9-12. Nimrod fue quien comenzó la gran oposición mundial organizada que ha dominado al mundo hasta ahora. La que sigue. Muerto prematuramente, esto lo hemos visto varias veces, Semiramis, su esposa, propagó la historia de la supervivencia de Nimrod como ser espiritual en su hijo Tamuz. Semiramis se convirtió entonces en la reina del cielo, la madre del niño Dios. Babilónica y Tamuz, igual a Nimrod, renacido bajo diversos nombres: Osiris, Hércules, Baco, Adonís, Júpiter y otros más. Se convirtió en el divino hijo del Dios, pero no de Dios, el hijo del Dios, Sol. En el sistema babilónico, la madre y el hijo se convirtieron en los principales objetos de adoración. Inclusive este emblema lo hay en muchos lugares. Una mamá abrazando a un niño. Tiene un significado que desde allá viene todo eso, hermanos. Vamos a la otra, por favor. Conclusiones. El origen de la Navidad, perdón que vaya rápido, hermanos, no se distraiga, por amor a los tiempos, ¿sale? El origen de la Navidad está entonces en la antigua Babilonia. Los paganos en todo el mundo conocido celebraron esta fecha siglos antes del nacimiento de Jesús. El verdadero Mesías dice ahí que no nació el 25 de diciembre. Por lo siguiente, los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron el natalicio de Jesús
en esa fecha ni en ninguna otra, no solamente en esa, perdón. No existe en la palabra de Dios mandato ni instrucción alguna para celebrar este acontecimiento. En cambio, sí existe el mandato de observar la ocasión de su muerte. 1 Corintios 11:24, por favor. Si lo tienen, le damos gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice desde el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, dice la palabra de Dios, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Iglesia, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y esto sí lo mandó el Señor, hermanos. Esto sí es una institución de parte de Dios. Conclusiones. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, bueno, aquí nos damos cuenta de un detalle bien interesante, hermanos. El calendario que ellos manejaban, que manejan con el calendario nuestro, es bien diferente. El calendario judío empieza en el mes de Nisan, o hebreo, que más o menos entrada la primavera, a la mitad de abril más o menos, y entre marzo y abril. El calendario romano empieza en enero, entrado el invierno. Son dos puntos muy interesantes. Ellos se regían conforme a su calendario y nosotros tenemos un calendario totalmente diferente, hermanos. No cuadra en tiempo para el nacimiento, hermanos, porque son calendarios diferentes. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O los judíos llevan su mismo calendario que el nuestro? El nuestro es solar, el de ellos era lunar, y es lunar, hermanos. Son cosas diferentes. Vamos a otra, por favor. Punto de partida. Los pastores, ¿dónde estaban los pastores cuando les fue anunciado el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Dónde estaban, hermano Manuel? Estaban pastoreando, estaban en el campo. Vamos a la que sigue, por favor. Los rebaños de ovejas. La Biblia dice que los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Lucas 2:8, por favor, para confirmar la cita, confirmar lo que ahí nos comparte. ¿Lo hemos visto, hermanos? Le voy a decir dónde está el problema. El problema no solamente es retomarlo. El problema está en que después de verlo, corremos el peligro de volver a lo mismo, hermanos. Y es ahí donde decimos, Señor, tenos misericordia. Eso ya es decisión de cada quien, pero de todo lo que hagamos en la tierra, un día le vamos a dar cuentas al Señor, hermanos. Había pastores, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. El que sigue, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esto os servirá de señal: hallaréis a niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues, ¿hasta dónde? Hasta Belén. Esto quiere decir que ellos no estaban en Belén, hermanos. Ellos estaban cuidando sus ovejas en el campo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en esa. El libro de la vida cotidiana en Palestina en tiempo de Jesús explica que los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de la Pascua a finales de marzo y no volvían hasta mediados de noviembre. Pasaban el invierno resguardados en las majadas, y ese detalle basta para probar que la fecha tradicional de Nochebuena en invierno tiene pocas probabilidades de ser exacta, puesto que el Evangelio nos dice que los pastores estaban en los
campos, estaban en el campo cuidando sus rebaños, hermanos. Es una prueba de un desfasamiento, es una prueba de que nada que ver con diciembre, hermanos, cuando hay exceso de lluvia en esos lugares, cuando es tiempo que no hay pastizales, valga redundancia, para su ganado estar allá en el campo. La otra, por favor, si Jesús no nació en diciembre, ¿cómo llegó esta fecha a ser parte del calendario de la iglesia? La historia secular nos muestra que la fecha en cuestión era la fecha en que los paganos celebraban el nacimiento del dios solar. El festival era llamado la Natividad. En la ocasión no solo se celebraba el nacimiento de dios Sol, ya lo habíamos dicho, sino también la de los otros dioses, que era Osiris, Osiris, Adonís, etcétera. Puesto que eran todos procedentes de la misma leyenda de Tamuz. En Roma la festividad era conocida como Saturnalia, y esto empezaba el día 16 al 24 de diciembre. ¿Les suena algo por ahí conocedor esas fechas? ¿Qué se celebran en esas fechas en nuestro país? Las posadas. Pero vea desde dónde viene todo eso y cómo se fue transformando para habituarlo de tal manera que la gente lo recibiese y lo adoptase como algo religioso, cuando su trasfondo es totalmente, aparte de que son tradiciones, totalmente pagano, hermanos, e idolátrico, ¿sí? Dice así, y lo peor del asunto, y Brumalia, que era el 25 de diciembre, esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada. Era una época de libertinaje cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. La otra, por favor. Las Saturnalias, las fiestas de Saturno, nada que ver con Jesús, una divinidad antigua que gobernó en la época en la que todos los hombres eran iguales, comenzó a celebrarse en el año 497 antes de Cristo. Cuando se le dedicó un templo en el foro romano, su fiesta se estableció en los últimos días del año, recién acabada la siembra, para pedir al Dios protección de los cultivos. ¿Vamos? Y esto eran las fiestas saturnalias al dios Saturno. Y no, quédate ahí, por favor. Y ahí se manejaba, de ahí fue el cambio a lo que era a lo que es ahora conocido como la Navidad, pero realmente eran fiestas de depravación, de inmoralidad, o sea, era todo un caos, era una cosa muy fuera de orden, pero nada que ver con algo que le diera gloria a Dios, aparte de que la fecha, nada que ver, hermanos. La otra, por favor, ahora sí, vamos a ese punto, hermanos. Quizás te diga, bueno, es que eso nada tiene que ver, bueno, es que si Pancho lo pone, ¿por qué José no? ¿Por qué María? Ok, eso es ya un asunto personal, pero yo le tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y esto es clásico. Para la religión tradicional, las luces es la presencia del Espíritu Santo. Para la religión popular o católica, el árbol significa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y saben dónde acaba su Trinidad después del 2 de febrero? ¿En dónde? Eso es verdad. Si es cortado, lamentablemente, en un carretón de basura. Si es artificial, en una caja de cartón, arrumbado por ahí en un rincón, esperando el siguiente fin de año. ¿Cierto o falso? Eso es lo que pasa, eso es lo que se hace, honestamente. Y en la antigüedad, aquí vamos a entrar a otra área. En la antigüedad había un grupo que adornaba sus árboles, pero con cráneos. Después de la guerra eran sus trofeos. Y este grupo eran los druidas, los celtas, los druidas, hacían todo eso y desde allá viene todo esto. Posteriormente se empezó a adornar con manzanas y con velas. Y como era un riesgo las velas, después con el tiempo se convirtió en esferas, pero todas van relacionadas con el sol. Nada que ver con Dios. Vamos a la otra, por favor. El árbol de Navidad navideño es considerado una adaptación del árbol de la vida o árbol del universo conocido como Yggdrasil, propio de la mitología nórdica, el cual estaba representada la cosmovisión de los pueblos del norte de Europa. Este árbol era usado para celebrar el nacimiento del dios Sol y el de la fertilidad, conocido como Frey, en fechas cercanas a nuestra actual Navidad. La otra, por favor. Durante la evangelización de Alemania en el siglo VIII, se cuenta que San Bonifacio, para acabar con la adoración de dioses que desde el punto de vista del catolicismo eran paganos, cortó el árbol y en su lugar puso un pino de hojas perennes que simboliza el amor de Dios
y lo adornó con manzanas en representación. Punto. Lo adornó con manzanas en representación ¿de qué? Alguien que me diga cuál es el fruto del cual comió Adán y Eva, por favor. No, pero no dice la Biblia cuál era el fruto. A eso me refiero. Habla de un árbol, pero no dice qué fruto arrancaron y comieron. Mas la gente ha enseñado a través de los años, gracias hermana, gracias hermanos, que dicen que fue la manzana. Y para concluir ese punto, por eso el hombre tiene esto de aquí. ¿No le han dicho eso alguna vez? Por eso aquí trae usted algo aquí, porque aquí fue donde se le atoró a Adán la manzana. En serio, parece chusco, investíguelo. Y mucha gente que tiene ese tipo de creencias. ¿Esto qué es? Es que aquí se le atoró a Adán la manzana. Eso no es cierto, porque la Biblia no enseña cuál fue el fruto que comieron. Eso no lo dice. Y seguimos. Y velas, símbolo de la luz de Cristo. Oiga, ¿cómo puedo yo poner una vela, decir que es un símbolo de la luz de Cristo, cuando Cristo es la luz verdadera, que alumbra a todos los hombres, hermanos? Y la luz descendió a la tierra. Es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 al inicio, en los primeros versículos. Con el tiempo las manzanas y las velas se transformaron en bolitas y luces, tal como nuestro árbol de Navidad actual es. Pero todo va relacionado con eso. Todo se conlleva lo mismo. Vamos a la que sigue, por favor. Ahorita le voy a decir algo sobre ese árbol que está ahí. Luces navideñas. De acuerdo con la enciclopedia de la religión, las familias europeas, decoraban sus hogares con luces y hojas perennes de todo tipo para celebrar el solsticio de invierno y para protegerse de los malos espíritus. Y el diccionario de la historia de la iglesia afirma: los arbustos verdes y las luces vienen de las calendas de enero, 1 de enero del año nuevo, con asociación con el sol. No lo quites. Ese árbol es un árbol del cual desde la antigüedad los druidas lo adoraban. ¿No le da una similitud a ciertos arbolitos hoy en día? Los druidas eran adoradores de la naturaleza y hasta hoy en día existen. Y hay libros que hablan de ellos, relacionados con brujería, con magia, con ritos satánicos. Y ellos son adoradores de todo lo que es naturaleza, por naturaleza. Pero sabe que eso nada tiene que ver con el pueblo de Dios. Nosotros adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Nosotros nos postramos ante la presencia del Santo de Israel exclusivamente, hermanos. Nosotros no necesitamos un árbol, nosotros tenemos al dador de la vida eterna, a Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¿Es un adorno? No, hermanos, conlleva cosas atrás, trasfondos que nada son de parte de Dios ni son para Dios. Vamos a la otra, por favor. Adornos hechos con acebo y muérdago. Los druidas atribuían poderes mágicos al muérdago. En particular, las hojas de acebo eran veneradas como una promesa del retorno del sol. Lo enseña la enciclopedia americana. Árbol de Navidad. La enciclopedia británica señala: el culto a los árboles era común entre los europeos paganos y sobrevivió la conversión de estos al catolicismo. Una de las prácticas derivadas del culto es colocar un árbol de Navidad a la entrada o en el interior de la casa durante la fiesta invernal. Acá tengo agua. Gracias. Gracias, hijo. Vamos a la otra, por favor. Los celtas adoraban a los árboles, quienes poseían un alma. Los druidas eran los encargados de los rituales religiosos. Varios textos explican ciertos rituales, como por ejemplo aquel en el que el druida sube al árbol sagrado, el tejo, para recoger una rama de muérdago, planta considerada como sagrada. Hay muchos hogares que cuelgan este tipo de plantas en sus hogares, y parte de ellas son parecidas a la Nochebuena, con bolitas rojas o blancas. Los árboles sagrados, el abeto, asociado a la Navidad, sustituye en la mitología nórdica el fresno yggdrasil, que fue derribado por San Bonifacio,
san, relativo, y plantó un abeto como símbolo de amor eterno de Dios. Por su forma triangular representa, escucha esto, la Santísima Trinidad en el catolicismo. Empezó a usarse como árbol de Navidad en el siglo XVI en Europa. Pero ¿se da cuenta todo lo que viene de trasfondo detrás de todo esto? Y a veces se puede decir, es que está bien bonito, pero pues que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a la otra, por favor. El acebo era sagrado para los druidas, y fue el árbol que les mostré hace un ratito. Era sagrado para los druidas, que aconsejaban meterlo en las casas como protección contra hadas y duendes. Y aún hoy se usa con ese fin en la mitología celta. El hombre verde puede proceder de un personaje mucho más antiguo, el rey de Acebo. Los romanos lo asociaban con el dios Saturno y celebraban las Saturnales durante el solsticio de invierno, en lo que luego sería la Navidad católica. Vamos a la otra. Y estos es algunos de los druidas, los celtas, que ellos, es más, hay otros más feas que eso, hermanos, pero bueno, mejor. Este es un símbolo, están adorando el árbol, este está adorando el árbol, es un sacerdote, pero ellos tienen un símbolo, y es más, ese símbolo lo manejan mucho y llega a salir en ropa, en anillos, en llaveros, en aretes, en cinturones, en muchas cosas bien disfrazados, ese tipo de símbolos. Vamos a la que sigue, por favor. Cualquiera que sea la diferencia entre el antiguo uso del árbol y el que se le da en el presente, nadie puede negar que las costumbres son cosas de los hombres y de Dios, y no de Dios, ¿verdad? Y Dios dice que las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Jeremías, por favor, 10. Cuando lo tenga le damos gloria a Dios. Jeremías 10. ¿Lo tiene? Desde el 1, por favor. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos que son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. Hasta ahí podríamos seguir hablando de lo demás. Va a decir, esto es idolatría. Eso también es idolatría. Y aquí habla de que lo adornan, le ponen oro y plata, y esto también es idolatría, a final de cuentas. Vamos a seguir adelante. Es decir, sin valor, vacías, y no añaden poder al verdadero culto. Al igual que otros ritos paganos, el uso del árbol de Navidad fue absorbido del paganismo. En las escrituras, el árbol verde está asociado con la idolatría y con el culto falso. Deuteronomio 12, por favor. Y estas partes que vamos a ver habla sobre el árbol, en cuestión del árbol verde. Lo que se usaba en la antigüedad, hermanos. Ay, será entonces pongo uno seco. No se trata de pensar en esa forma, hermanos. Hay que ser niños para la malicia y maduros para la forma de pensar. Amén. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a ver versículos concretos para ganarle el tiempo. Permítanme, por favor, creo que estoy mal. Ok, ya lo tenemos ahí. Aquí estoy, creo, en otro lugar. Acá está arriba, perdón. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. La otra cita, por favor. Primera de Reyes. Capítulo 16. Esto conlleva lo mismo, hermanos. Capítulo 16. ¿Tienes? Primera de Reyes, capítulo 14, ¿verdad? Con razón no me cuadró. Gracias por ayudarme ahí. Ya, 14, 23. Amén. Dice así. Bueno, desde el 22, por favor. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y hubo también sodomitas, etcétera. Bueno, ahora sí vamos a Segunda de Reyes, por favor. Creo que sí es el capítulo 16, ¿verdad? Versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos? Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Si se da cuenta, todo va relacionado a lo mismo. Y la siguiente cita, que es también el 17:10, desde el 9, por favor, ¿lo tiene? Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, va relacionado con la idolatría, hermanos. Va relacionado con el paganismo, pero nada que ver con las cosas del Señor. Ezequiel 6, por favor. Mejor le damos gloria a Dios, amén. Dice el versículo 13, por favor. ¿Lo tiene? Ezequiel 6:13 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y todo esto empieza con idolatría. Todo esto empieza con paganismo y empieza con cosas fuera de orden delante de Dios. Vamos al que sigue, por favor. Otro punto. Las piñatas surgen en China como una costumbre de Año Nuevo y fueron traídas a México por los españoles, donde se incluyó como una tradición, escuche esto, para las celebraciones católicas de Navidad, en la clásica piñata con forma de estrella, la de los 7 picos, y estos 7 picos simbolizan los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Eso es lo que enseña esa piñata de 7 picos. Vamos a la otra, por favor. Para romperla era necesario usar la virtud y la fuerza, únicas armas para derrotar las tentaciones y así obtener las recompensas. Los dones de Dios. ¿Usted cree que los dones de Dios son los dulces, los cacahuates y las cañas? Los dones de Dios los da el Espíritu Santo, nada más, hermanos. Que eran dulces que estaban en su interior. Hoy en día las piñatas son usadas en México durante las celebraciones de Navidad para recordar esta lección. Virtud, los ojos vendados. Si un ciego y otro ciego, ¿a dónde van los dos? Nosotros tenemos algo muy hermoso. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, hermanos. Nosotros no andamos a ciegas, tenemos la luz de Cristo con nosotros. Fuerza, el garrote o palo con el que se rompe la piñata. ¿Qué dice Efesios 6 referente a esto? Y alábenle, Cristo vive, hermano. Efesios capítulo 6, por favor. Versículo 10 en adelante. ¿Lo tiene? Le damos gloria a Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién se va a fortalecer? O en el garrote o en el palo con el que va a romper la piñata. Es en el Señor. Y además con el poder de su fuerza. La fuerza es del Señor, hermanos. Vestíos de toda la armadura de Dios. Propósito: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. No es le vuelas un pico y venciste la X, le vuelas otro pico y venciste la Z. No, hermanos, hay poder, pero en el nombre de Cristo Jesús.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es palabra de Dios. ¿A poco? Porque ya le voló un pico y ya venció un pecado. En el Señor es donde usted puede y yo podemos vencer todo lo malo con el poder de su fuerza, hermanos. No es con fuerzas humanas, no es con espada ni con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a la que sigue, por favor. La otra. Y esto, ahí vemos un fraile rompiéndole ahí, volándole los picos. ¿Cómo puede ser posible? Y eso se enseña y hasta el día de hoy así se maneja. La otra, por favor. Las posadas son una serie de festividades que se lleva a cabo en México desde tiempos de la colonia. Su origen es de carácter religioso, ya que se representa el peregrinar de José y María en su camino a Belén. Desde finales del siglo XVIII forman parte de la cultura popular al ser organizadas por las familias, y aparte de popular es tradición, hermanos. Son tradiciones que son algo que se traspasa de generación en generación, pero nada que ver con el Santo de Israel, hermanos. Y ahí lo vemos. Yo no sé, no levante la mano, yo no sé cuántos alguna vez llegaron a participar o llegamos a participar en este tipo de eventos. Y llevaba adelante el conocido famoso llamado misterio. ¿Y qué llevaba adelante? Eran ídolos, ¿o no es cierto? Era idolatría lo que la gente iba cargando. Era lo que llevaba la gente, y para ir a una puerta, ir a otra puerta, ir a otra puerta. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Lo que enseña la Biblia es lo que sigue. Vamos, por favor, al que sigue. Eso no, lo de abajo, En 1587 el fray Diego de Soria obtuvo el permiso del Papa para comenzar a celebrar lo que conocemos como las misas de aguinaldo. Con esto lo que buscaba el sacerdote era sustituir las fiestas en honor a Huitzilopochtli para que los indígenas comenzaran a celebrar la Navidad. Las misas de aguinaldo se llevan a cabo del 16 de diciembre al 24, lo que son las tradicionales posadas, y era una mezcla de misas con representaciones de los pasajes de la Biblia. La intención de esta era evangelizar supuestamente a los indígenas y mostrarles todo lo que habían tenido que pasar María y José antes del nacimiento de Jesús. Vamos a ver todo lo que tuvo que pasar. Nos vamos a Lucas, por favor, capítulo 2. Espero que no nos quedemos atrás, hermanos. Lucas, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Cuando lo tengamos le damos gloria a Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Note lo que sigue, versículo 7, ¿lo tiene? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Me ayuda? ¿Qué dice después? Porque no había ¿qué? No había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde dice aquí que iban de casa en casa? ¿Dónde dice que desde donde salieron hasta donde llegaron iban buscando y pidiendo posada? ¿Lo dice su Biblia? Lo dice su Biblia, lo creemos. Lo que dice la Biblia es que dio a luz a su primogénito ahí y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Sencillo, no había lugar para ellos en el mesón. Y va a otro lugar, no más. No había lugar. Y fue a otro lugar. Pero eso de que, ¿cuántas posadas son? ¿Cuántas son? Cuéntenle. 8, 9, 10. ¿Cuántas son? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Se fija?
¿Cuántas veces anduvo José pidiendo posada? Ni una. No se preocupen, ni una. Estamos aprendiendo todos. Llegó a un lugar y no hay lugar y se fue y lo llevó a otro lugar y punto. Y es porque era un mesón, pero no había lugar ahí, estaba todo lleno, precisamente por la gente que llegaba para empadronarse. Pero eso de que anduvo de aquella y que desde su ciudad hasta donde iba, vivió todo eso, vamos. La que sigue, por favor. Y ahí va. ¿Qué? ¿Con qué? ¿No son así las posadas, hermanos? A ver, ¿alguno las vivió? ¿No eran así? Yo sé que sí. Así era. Adelante iba lo que era el misterio, porque así le llamaban. O a lo mejor le siguen llamando. Y si no llevan así, lo llevaban amarrados en 2 sillas. O en una silla las 2 figuras. Yo recuerdo con mucho respeto que a alguien un día se le cayó una figura. Y se le rompió por una mano y al rato ya no hallaban qué hacer. Pero, ¿se fijan que eso es idolatría? Y dice el Señor que no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, abajo y abajo. No, y menos te inclinarás, te postrarás ante ellos. La otra, por favor, hijo. Vamos a otro. El Papá Noel. Hermanos, son casi 7:15. ¿Le paramos? ¿Lo acabamos, hermanos? Bueno, ¿lo acabamos? Ahí van con él, dijo que sí. No, es cierto, hermanos. No, va. Papá Noel o San Nicolás o Santa Claus, como lo hayan oído. Es el personaje que tradicionalmente trae los regalos a los niños que se han portado bien en casi todo el mundo, que se han portado bien, Su leyenda se origina en la de San Nicolás de Bari, obispo católico que vivió en Antioquía, en Anatolia, actualmente Turquía, en el siglo IV, y que era venerado por sus milagros y su generosidad. Vamos. Ataviado en rojo y blanco, que observa cuando duermes. Fíjese, vean en qué lugar le están poniendo, que te observa cuando duermes y te mira al despertar. ¿Quién es el único que te cuida cuando duermes y cuando despiertas? Nada más Dios, hermanos. Solamente hay uno que es omnipresente dentro de sus atributos. Nadie más tiene esa bendición, ese atributo en su vida, y mucho menos una persona. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, y que cada Navidad va de casa en casa llevando regalos a los niños que se portan bien durante el año, y lo peor del asunto, y carbón a los que se portan mal. Es un personaje resultado de una larga historia de apropiaciones culturales e interpretaciones artísticas equiparables solamente, vean nomás, equiparable solamente con el propio Jesucristo, cuya festividad comparte. Que Dios reprenda todo engaño de Satanás. Comparándolo con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tiene duendes, le hacen juguetes y en un saco mágico le cabe lo de todo el mundo. Y si su niño se porta mal, ¿qué le toca? Pues no le toca nada, porque su niño es del Señor. Dele hoy regalos, dele todos los días cosas, hermanos. Y sabe una cosa, si vosotros, dice la palabra, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si tu hijo te pide un pez, ¿qué le vas a dar? Un pez. Si te pide un pan, ¿qué le vas a dar? Un pan. Oiga, ¿cómo puede ser posible que diga, te portas mal, te va mal? Puras mentiras además, hermanos. Y lo comparan con el Señor Jesucristo. En una noche, quién sabe cómo le haga según sus ideas, recorre todo el mundo. El Señor no tiene necesidad de moverse, Él está ahí y lo ve todo, hermanos, porque Él es el Todopoderoso. Estos son puros engaños y mentiras de Satanás. A la otra, por favor. Y ahí está. ¿Sobre quién acaban las cartas? ¿A dónde van a parar? Vamos a la otra, por favor. Ya voy a terminar, hermanos. Esto no es 24, este fin de año. Me fui hasta fin de año. Por lo siguiente, porque hay muchas supersticiones para el fin de año. Yo sé que la de 24 es la que no debe de ir, pero esta la tomo por lo de las supersticiones. ¿Vamos? Vamos, ahí vemos varias cosas. Ponme la otra, hijo, por favor. Ahí están las supersticiones de fin de año. ¿Alguna vez oyó algo de eso? ¿De prender velas de colores?
de comer lentejas el último día del año, ¿no? O de 12 uvas y una cada campanada y además pida un deseo. ¿Alguien lo llegó a oír alguna vez? ¿O estoy hablando por hablar? Eso es cierto. Y que métele a la copa un anillo para que el siguiente año te cases. Y que agarra tus maletas y ponte a la puerta y en punto de 12, salen a darle la vuelta a la manzana porque vas a viajar mucho. Lo vamos a ver. Vamos, por favor, a las supersticiones. Supersticiones para fin de año. Pueblo de Dios, esto no es para usted. Y usted y yo tenemos la bendición del Santo de Israel. Usted y yo no necesitamos nada del mundo. Usted y yo tenemos a Cristo Jesús con nosotros. 1, las maletas en la puerta. Esa tradición indica que antes de las 12 de la noche del día 31 de diciembre debes tener tus maletas listas en la puerta para que salgas con ellas a la calle al momento de iniciar el nuevo año. Esto con toda la intención de que el próximo año viajes mucho más de lo que viajaste este año que termina. Se trata de caminar con ellas por las calles con tus maletas. Pueden ser vacías. Oiga, por favor, ya me imagino a un hijo de Dios dándole la vuelta a su manzana con las maletas. ¿Por qué? Porque se va a ir de viaje. Quiere viajar mucho. Mejor busque mucho al Señor, hermano. Este hijo de Dios no es para eso. Barrer la casa consiste en esperar a que pasen las 12 campanadas y a darle duro a barrer la casa, todo hacia afuera. Propósito, sacar las malas vibras del año que se va. Oiga, ¿no acampa en su pueblo el ángel de Jehová alrededor de su iglesia? ¿No lo guarda y lo defiende? ¿Cuáles malas vibras ni qué 8 cuartos, hermanos? Nosotros tenemos la presencia de Dios. El otro, por favor. Las 12 uvas, una de las supersticiones de fin de año más arraigadas. Esta tradición dicta que por cada uva que se consuma, cada campanada, puedes pedir un deseo en tu mente, y lo mejor es pensar tus deseos con tiempo, porque solo tienes 1 segundo para comerte cada uva. Lanzar monedas por las ventanas, se supone desprendimiento de las deudas del año. ¿Qué le parece esto? Pero también riqueza, augura riquezas para el que llega. Hijo de Dios, ponga su dinero en el Señor. Dígale: Señor, bendice la bendición que me has dado, multiplícala para lo que se necesita. ¿Cuál aventarlas por la ventana, hermanos? Para nada, eso no es para el pueblo de Dios. La otra, por favor. El brindis con champán. La superstición indica que debes de ver a los ojos de la persona con la que estás brindando, chocar tu copa y beber en el instante, no dejar la copa en la mesa justo después de chocarla, ya que de lo contrario se cree que tendrás 7 años de salación y además de mala suerte. Por favor, hermanos, no es para usted, no es para nosotros nada de esto. Es más, ni la sidra, hermanos, dice que no la mires cuando gorjea, porque dice que suavemente entrará, pero al fin como serpiente morderá, y lo dice Proverbios. Vamos a la otra, por favor. ¿Pero qué enseña la Biblia referente a todo esto, iglesia? Vámonos rápido. Segunda de Reyes 21. Por favor. Estamos casi terminando. Les agradezco su tolerancia, hermanos, pero es necesario. Segunda de Reyes 21. ¿Lo tenemos, Jesús? 21:1. De 12 años, amén, hermanos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares. Dice la palabra, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
para provocarlo a ira. Que Dios reprenda toda obra de las tinieblas en este día. Usted y yo somos de la luz. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa verdad es Cristo Jesús. Hemos conocido esa verdad. Tenemos que vivir en la verdad de Cristo Jesús, hermanos. En sus pensamientos, en sus caminos, no en nuestros pensamientos, no en nuestros caminos, y mucho menos en las tradiciones que enseña el mundo, las cuales son vanidad, son paganas y no le dan la honra y la gloria a Dios. Y usted y yo, nuevas criaturas, estamos para darle la honra y la gloria a aquel que murió en la cruz por amor a nosotros, Cristo Jesús. Marcos 7, por favor. Santo es el Señor. Escrito está, capítulo 7, Marcos capítulo 7. ¿Lo tiene? Desde el 6. Respondiendo él les dijo, qué feo les dijo, ¿lo tiene? Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Y qué les dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Y pone un ejemplo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Lo que viene en estos días no es tradición de los hombres, y además no son tradiciones paganas, no traen un fondo fuera de orden delante de Dios. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esto es palabra de Dios. ¿Qué nos conviene, iglesia? ¿Guardamos los mandamientos de Dios o guardamos la tradición de los hombres? Ahí se lo dejo de tarea. El otro, por favor, Colosenses 2:8. Pero sabemos que nos conviene como hijos de Dios, hermanos. Que alábele, Cristo vive. Colosenses 2:8, ¿lo tenemos, iglesia? Dice el Señor a través del apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué más dice? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuídese que nadie le engañe. Ay, hermano, ya no vayas ahí son bien espantados, ahí son religiosos, ahí eso. Hermano, donde quiera que usted esté, permiso, a donde quiera que usted vaya, solamente hay una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Ya compete a usted, compete a mí, obedecer o desobedecer, amar y seguir sus mandamientos, o oír su voz y no seguir sus pasos. Pero eso es ya de cada quien delante de Dios. Así el Señor no nos demandará la sangre. Nosotros cumplimos delante de Dios con decirle lo que el Señor quiere que usted sepa. Es nuestro deber. Lo demás, usted y el Señor. Pero que Dios nos tenga misericordia. Primera de Pedro, por favor. No estamos atacando a nadie, no estamos hablando contra nadie, estamos exponiendo lo que está escrito, lo que nos enseñan las tradiciones, desde dónde viene todo eso, y lo que nos enseña la palabra de Dios, y qué es lo que vale la pena seguir. Yo creo que dijo un varón, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así debemos decir, pueblo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, serviremos a Jehová de los ejércitos. A Él seguid, a Él oíd, hagan como Él les dice, hermanos. Capítulo 1, primera de Pedro, ¿lo tiene? Versículo 16. Porque escrito está. ¿Y qué está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Nuestro Dios es santo. Y el Señor nos habla a través de Pedro y nos dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir santo? Lo hemos dicho muchas veces. Sean apartados. ¿Apartados de qué? De la maldad, del pecado, de la iniquidad, de la muerte. Apártense, conságrense en mí. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice su palabra, entonces ¿qué hay que hacer?
conducirnos en temor todo el tiempo de nuestro peregrinar en esa tierra, hermanos, de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De dónde fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir, hermanos amados. Si nosotros vivimos eso, eso ya no es para nosotros, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, aleluya, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo por su amor. Él nos rescató con su sangre preciosa. Nuestra vana manera de decir, es que mi bisabuelita se lo enseñó a mi abuelita, y mi abuelita se lo dio a mi mamá, y mi mamá me lo dio a mí, y yo se lo tengo que dar a mi hijo para que mi hijo se lo dé a mi nieto y se lo transmita al bisnieto. Eso es tradición, es un traspasar algo de generación en generación, pero eso no le da la gloria a Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Usted está hecho para glorificar a su Señor y a su Dios. Y yo y todo el que confiese a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos con la penúltima, 1 Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 11, ¿lo tiene? Dice, bueno, aquí puede hablar de edificar. Pues precisamente, hermanos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo hay un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Solo hay un Salvador y el Salvador es Cristo Jesús. Solo hay un omnipresente, un eterno, un soberano, un todopoderoso, y Él es Cristo Jesús. Uno que tiene omnisciencia, hermanos, de todas las cosas. Solamente hay uno, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay uno que está en todo lugar a la vez. Nadie más puede tener los atributos que tiene mi Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos asemejarle con nadie. ¿Y a qué me semejaréis?, dice el Señor. ¿A qué me igualaréis en la tierra? No hay nada que se le compare, ni de broma, hermanos. Nuestro Dios es 3 veces santo y lo abarca todo. La tierra apenas el estrado de sus pies. Y terminamos con Efesios. Y alabe al Señor, iglesia del Señor. Alabemos a nuestro Dios. Reciba esta palabra de parte de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tenemos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice tradiciones, no dice costumbres paganas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, gloria al Señor. Y escuche, pueblo de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo, ¿qué? ¿Para hacer un templo qué? Para hacer un templo apartado para su Dios, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Morada de Dios en el Espíritu Santo. Y esto es palabra de Dios. Recíbalo de parte de Dios y analícelo con calma. Y antes de que la ola del mundo le arrastre en estos próximos días, dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Llévame a tus atrios, Señor, a ese lugar santo. Llévame a tu presencia. Vivir para ti es mi anhelo, Señor. Verte por la eternidad es mi deseo. Es lo que más quiero, un día estar contigo, verte cara a cara. Pero para eso, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga. Palabra de Dios.